Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves, Día de Periodistas, staff completo hasta con sorpresas. Sin duda, esta noche la sorpresa se la presento inmediatamente. Carlos Dada, buenas noches, gusto de tenerte por acá. Buenas noches, Nacho. ¿Puedo hacer esta revelación o no? No sé. Sí, no. sí, porque yo de verdad creo que es todo un honor, Nacho. Gracias. A Nacho Castillo lo van a condecorar. Gracias. El gobierno chileno lo va a condecorar con la orden Bernardo O'Higgins en el grado de caballero. El señor Narciso Castillo será caballero. Muchas gracias. A partir del 29 de enero, Nacho, qué orgullo, felicidades. Gracias, muy amable. Me van a condecorar como salvadoreño, mira qué importante. Qué importante. Bueno, sigo presentando, Luis Laínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Gusto de saludarte. Gracias igualmente. Bienvenido. Felicidades también, Nacho. Gracias, muy amable. Lafit Gracias. Fernández. Buenas noches, Nacho y compañeros. Y Buenas noches, Francisco Valencia. Muchas felicidades, Nacho. Gracias, mi y estimado buenas amigo. noches, Carlitos, Luisito, Lafit. A Gracias. los amigos y amigas televidentes. Fíjate que el cuerpo técnico de Santa Tecla me pidió que te dijera que les mandara saludos. Un saludo Yo dije que al el equipo técnico de Santa Tecla del equipo fútbol. de fútbol. Bueno, y un saludo a Edgar Alonso Enrique, quien es el director del cuerpo técnico de Santa Tecla Fútbol Club. Bueno, señores, vamos a hablar de Saludos los a la temas. Alianza también. A la Alianza también, por claro. supuesto. Alianza. Albo Águila y 100%. Alfil, Ya vemos por muchos decirlo. albos, 100%. ¿Sí? Sí. Yo solo soy albo por Alianza, nada más. Después los albos no me caen bien, a excepción de otro albo que tengo por allá lejos. Pero... ¿Ah? ¿Querés que sigamos hablando de fútbol? El Alianza sí. la sí. Alianza. Colo Colo también es albo, sí. Hay otro albo, prefiero los de rayita, así, digamos. Bueno, y dos temas importantes, sin duda, están fuertes en esta semana que estamos a 16 días de lo que son las elecciones del día 2 de febrero. Obviamente, encuestas y lo que fue el pasado debate. No sé si alguien dijo por ahí, debate sin bate, ya lo que ocurrió el domingo pasado son los temas de esta noche. ¿Por dónde quieren empezar? No hemos fijado, digamos, ni orden de encuestas, ¿sí? ¿Vamos? ¿Encuestas? Vamos, encuestas. ¿Vamos? Claro. Carlos, ¿cómo has visto las encuestas de todos los tipos? Mira, Nacho, hablando, digamos, en público y en privado, con algunos de los directores de encuestas, hoy tuvimos un programa del Faro Radio sobre encuestas y hablamos con 3 directores de las encuestas, y la verdad es que hablando con más en privado, están preocupados todos porque los resultados han salido tan distintos que muchas de estas casas encuestadoras ven en riesgo su credibilidad, no saben si ellas cometieron un error o los otros, ¿verdad? Hoy que hablábamos por radio, es decir, on the record, y por eso lo comento, Sí. con el presidente de Mitofsky, con Roy Campos, Sí. decía, yo no puedo descalificar ninguna de las encuestas que no salió como la mía. Claro. Decía, de hecho, hay factores, digamos, variables que te pueden explicar la diferencia entre el resultado de una encuesta o de otro. Ni esas variables explican las diferencias que estamos viendo ahora. Se refería, y yo limité la conversación, a las encuestas que sabemos quién las ha hecho, que conocemos su ficha técnica, las que, digamos, tienen mayor A credibilidad. ver, Carlos, te voy a quitar un poquitito la palabra porque hay un problema técnico con tu micrófono y queremos que obviamente se escuche perfectamente bien lo que estás diciendo. No sé si alguno de ustedes puede retomar el tema de las encuestas. Chico, Voy yo. No, mira, yo... solamente mientras arreglamos el problema del micrófono. ¿Cómo que solo mientras tanto? Déjame que termine ya el bloque. Le estoy queriendo decir que no le voy a quitar la posibilidad de participar. No, mira, yo creo que, a ver, las encuestas son las encuestas, miden una situación en un periodo determinado y generalmente no te adivinan qué es lo que va a pasar el 2 de febrero. Algunas se pueden acercar por cuestiones del azar, no necesariamente por la ficha técnica, por la metodología, por la cientificidad, etcétera. Yo creo que las encuestas, mira, no solo aquí, sino que en varios lugares dicen un dato y el resultado electoral es otro. Yo más bien diría, Nacho, que el consolidado de todas las encuestas nos podría dar alguna idea también. Yo creo que las encuestas están reflejando varios de los aspectos que la ciudadanía seguramente tiene claro, pero que ha visto como temas ausentes tanto en la campaña como en el abordaje de algunos medios.
y seguramente esos aspectos tienen que ver mucho con el resultado del próximo electoral. Por ejemplo, yo recuerdo que Gabriel decía en un momento, voy a hablar de Gabriel porque él lo decía, porque no lo ha dicho Luisito y no está aquí, pero igual, pero Gabriel decía en algún momento que, y no solo él, oía a otros que manejaban el siguiente planteamiento. En primer lugar, está claro, decían, que esos famosos 10 puntos que Norman Quijano le saca al profesor Sánchez Serén van a ser algo así como los determinantes el 2 de febrero. La encuesta que ellos sacan hoy, esos 10 puntos ya no aparecen, a saber qué se. ¿Cuándo dijo eso, Gabriel? En algún momento que tocamos temas también electorales. ¿Un año? Hace unos 3 meses quizás. Vamos a ver si nos llama por teléfono para aclarar. No recuerdo. Sería bueno que viniera. Y la otra tesis es que se va a segunda vuelta, y en segunda vuelta es contundente, Norman, 60-40, 60-20. Claro, no solo lo decía él, no que lo decían una gran cantidad de encuestadores, inclusive el que ha mencionado Carlitos, que está preocupado, son de los que decían eso. Y no es así. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, seguramente lo que decía al principio, la gente está reconociendo varias de las cosas que le favorecen, y dado que en un momento la fórmula de Arena lo anunció que él podría estar en peligro, pues la gente se va a tomar sus medidas el 2 de febrero. Luego la campaña de Norman Quijano y René Portillo Cuadra, que en nada ayudan, por lo menos para encantar. Yo creo que ni a los votantes de ellos mismos se encanta. Recuerdo, por ejemplo, las expresiones o valoraciones que dio el señor Salaverría, el que fue presidente del COENA, y prácticamente se ponía un poco, digamos, decepcionado por el manejo de sus candidatos, y otros problemas que seguramente vamos a abordar aquí, como es el caso de Paco Flores. Y es que yo creo que Paco Flores va a ser determinante, inclusive para desencantar a los mismos areneros. Yo creo que los areneros de principio, que creían que tenían en su dirigencia, que tenían en sus presidentes honorarios gente representativa y valiosa, se dieron cuenta que no es tal, por lo menos en el caso de Francisco Flores. Entonces yo pienso que los saquitos de Francisco Flores van a pesar mucho también en el electorado, va a ir influyendo, y obviamente va a modificar algunos resultados. Vamos a ir un poco más rápido porque tengo 4 panelistas hoy día, lo que es muy bueno. Yo me prolongué para que le arreglaran el micrófono, Carlitos. 2 encuestas señalan cabalmente el efecto Paco Flores en la disminución o que no haya subido el partido Arena. Sigo contigo, Carlos. No tengo micrófono. Sigue sin micrófono. Qué bueno. Bueno. No, qué bueno, no. Está peor. No puede ser. Qué bueno, porque sigo yo, Carlitos. No puede ser que aparezca después de un mes y no tiene micrófono. Luis. Bueno, hoy veíamos en LPG Datos la última encuesta que yo creo que le puedo echar el traductor de Mandela, ¿no? Ay, de Mandela, oí. Bueno. Pero el caso es que vemos los datos que saca LPG Datos, es que más bien no les alcanza hoy por hoy a los partidos ganar en primera vuelta. Y es algo interesante porque es algo que, por ejemplo, el candidato de Arena, Quijano, ha permanecido en el mismo nivel durante 5 meses. Y ves en el caso del FMLN, que ha subido en ese mismo lapso 7.4 puntos. Entonces hay una dinámica bastante diferente en lo que está. Perdón, yo oí a Gabriel Trillo, no sé si ayer en la mañana, hoy en la mañana. Que venía en picadas, así utilizó el término, que hoy lo retomó inclusive el presidente de la República. Bueno, pero el caso es que 7.4 de ascenso que viene, el caso del el FMLN. El caso de Norman, en 5 meses ha estado básicamente en los mismos números, pero aún así, con ese crecimiento que tiene el FMLN a 17 días de las elecciones, no le da para poder ganar, digamos, en primera vuelta. Es decir, tendría que sumar otros entre 6 y 8 puntos para poder estar ganando con el 50% más 1 que dice la ley. Hay una cosa interesante, que en esta encuesta de LPG Datos
se detecta que en la segunda vuelta, que parece inminente, tampoco es que está muy seguro el ganador, y es otra cosa interesante, porque hace unos par de meses, como decía Chico, esos 10 puntos que habían mostraban claramente un vencedor como que era Norman Quijano. Ahora esa diferencia se ve muy, muy pareja, es decir, en la segunda vuelta lo que nos va a convertir es un escenario donde va a privar mucho el tema de la estrategia que van a implementar los políticos, los candidatos, pero también las negociaciones que se van a poner en marcha de cara a ganar en la segunda vuelta. Y ahí creo que es donde quizás toma otra importancia el tema del tercer candidato, del candidato de unidad, porque les va a dar, digamos, como otra fuerza. No hay, digamos, una posibilidad de poder definirlo, digamos, en primera vuelta, tal cual están los números, ¿verdad? Y hablo por la encuesta de LPG de datos, porque hay otras que sí, por ejemplo, la UCA lo pone un poco más cerca a ganar en primera vuelta, lo mismo la Gavidia, pero la Gallup, pues sí, también, pero yo hablo por el tema de la que publicamos hoy 8 páginas de la prensa gráfica, que es un esfuerzo editorial propio y que tiene, digamos, el respaldo de muchos años, ¿no? Ok. Carlos. Ahora sí. No sé Ahora sí. No, te decía Nacho que entre las encuestas, digamos, las que tienen alguna credibilidad o las que conocemos la ficha técnica, porque estos días están saliendo varias que uno no sabe exactamente dónde son, pero si nos referimos particularmente a aquellas que tienen alguna tradición, que las conocemos, hay diferencias marcadas. Lo que te quería comentar es que hoy hicimos el ejercicio en el Faro Radio con hablar con 3 de los directores de esas casas encuestadoras. Con el director de la Universidad, Francisco Gavidia, con el director de LPG Datos y con el director de Mitofsky TCS. Los resultados de sus encuestas varían mucho. Roy Campos, presidente de Mitofsky, me explicaba las variables que te pueden explicar por qué los resultados de una encuesta y de otra son distintos. Y decía que en este caso, en las encuestas salvadoreñas de esta elección, esas variables no alcanzan para entender por qué los resultados han salido tan distintos. Para hacer un pequeño resumen de estas encuestas, Nacho, la UCA-UDOP es la que deja más alto la intención de voto a favor del candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, 14 puntos por encima de Norman Quijano, y muy cerca de la primera vuelta. Dicho sea de paso, tiene ahorita casi 47%, estaría a 3 puntos, que serían más o menos 90,000 votos para llegar a un triunfo en primera vuelta. Esa es la que lo tiene más alto. Le siguen, digamos, Sid Gallup, la UTEC y la Gavidia, que le dan entre 9 y 11 puntos de diferencia a favor al candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén. Y las otras 3, que serían New Link del diario de hoy, Mitofsky y la prensa gráfica, que básicamente tienen un empate técnico. Y el del Mundo también. Y el del Mundo, sí. Sí. Vistas así las cosas, a 2 semanas de la elección, creo yo que independientemente de que a qué encuesta se le quiera creer o no se le quiera creer, supongo que los que más quieren creer en la de la UCA estarán pensando que qué tal si la que tiene razón es la que no les favorece tanto, y al revés. Los que más quisieran que la prensa tuviera razón, a lo mejor están pensando que quien tiene razón es la UCA. Así las cosas, nadie tiene una certidumbre de en qué momento estamos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el país está muy tenso, y en estos momentos de tensión es mucho más difícil medir con certeza. Y Roy Campos hoy dijo una frase espectacular, dijo: las encuestas no reflejan la realidad, reflejan el resultado de esa encuesta, punto. Visto así las cosas, todavía hay preguntas que a mí me brincan. Yo tengo más preguntas que respuestas en este sentido. ¿Qué va a definir esta elección entonces? Estamos a 2 semanas. Si en realidad el empate técnico fuera la situación real, digamos, de intención de voto, ¿qué va a definir esta elección? ¿A qué temas le deberían apostar los candidatos o le van a apostar para ganar ese voto indeciso o ese voto que todavía pueden cautivar? ¿A qué votantes le van a hablar? ¿A quiénes le van a hablar para conseguir este voto? Ya vamos a hablar del debate, porque en realidad hicieron muy poco a su favor todos, pero a estas alturas parece que lo único que tenemos claro, salvo por la encuesta de la UCA y la de la Gavidia, es decir, si quitamos los votos nulos o los votos no sabe, no respondo, es decir, si hacemos el universo solo de los que declararon, en la encuesta de la Gavidia, Salvador Sánchez Serén estaría a un punto de ganar en primera vuelta. Le faltarían 30,000 votos.
Si eso no se diera, no parece el escenario más probable, pero es posible. Lo que tenemos casi claro en todas es que si hay segunda vuelta, y parece que la va a haber, va a ser entre Norman Quijano y Salvador Sánchez Serén. Ellos dos se van a ir a segunda vuelta. Para mí la mayor sorpresa en los resultados de estas encuestas la leí esta mañana en LPG Datos, y tiene que ver con la segunda vuelta. El hecho de que en segunda vuelta ahora también estén técnicamente empatados los dos candidatos. Después de, como muy bien decía Chico, todo el mundo decía o creía obtener resultados de las encuestas de que en una segunda vuelta Norman Quijano iba a ganar, y estábamos dando por hecho, y probablemente muchos todavía den por hecho, que en caso de que el expresidente Saca no pase una segunda vuelta, esos votos automáticamente irían para Norman Quijano. Según estos resultados, eso no es tan cierto. Ok, vamos a ir al corte, voy a volver después contigo, Lafir. Yo creería que la encuesta dicen algunas cosas así en general, si tomamos todas juntas, están señalando que hay un FMLN que tiene una tendencia de alza y que ha estado creciendo, que hay un partido de Arena que a lo menos está estancado y que hay un Tony Saca que bajó de acuerdo a las primeras mediciones que se hicieron. Es lo que dicen las encuestas, sí, todas. Ya volvemos. Voy a aclarar, antes que me critiquen, yo dije que le iban a poner a Carlos el traductor de Mandela. Obviamente, el traductor en el funeral de Mandela. Bueno, Lafit. O el del debate en su defecto, ¿no? No sé, eso no lo puedo criticar. El debate no sé cómo estuvo. Ahí no era el problema del traductor, era otro problema. Lo digo porque tampoco tenía micrófono. Sí. Mira, yo creo que hay encuestas de encuestas, Nacho. Y yo creo que parte de la vulgarización de algunas encuestas es que las usaron en esta elección más que antes como instrumento de mercadeo y comercialización más que de medición. O sea, que había que dar el golpe, yo voy primero, yo voy segundo, y eso terminó de distorsionar todo. Yo tengo la impresión claramente que quien más cerca puede estar de ganar con mucho costo de una primera vuelta es el FMLN. Tengo la impresión que Arena va a tener que hacer un esfuerzo desesperado para no seguir cayendo, porque si no, la cosa se le puede poner bastante cuesta arriba, y efectivamente puede ganar el FMLN. Ahora, a hoy, segunda vuelta, eso es clarísimo. ¿Tú dices que segunda vuelta, sí? A hoy, pero cabe la posibilidad en 15 días, cuando alguien agarra tendencias de picadas o algo, Nacho, puede ir perdiendo 2, 3, hasta 4 puntos diarios. Creo que el tema de Flores ha golpeado muchísimo a Arena, lo manejaron muy erráticamente, y además creo que Arena manejó erráticamente muchos otros temas. O sea, dejó de alguna manera en un gran confort al FMLN durante toda esta campaña, y eso le ayudó al FMLN, que además hizo una campaña bastante limpia, y entonces de alguna manera Arena contribuyó, y ese a mi juicio fue el mayor, casi a santificar el FMLN en esta campaña. O sea, le dejó el confort a plena luz del día, abierto y abanicándose. Y creo que de alguna manera, no sé cómo no lo vieron, pero y Arena se dedicó a pelear o con Funes o con Saca, y ahí se automutiló. Tiene, repito, Nacho, si no hace un esfuerzo Arena importante de tratar de sostener una caída, el FMLN puede ganar en primera vuelta. Eso a mi juicio yo creo que no es descartable. Y de nuevo creo que también es muy noticioso, porque yo creo que toda la gente decía y apostaba, miren, segunda gana Arena, y no creo que es tan... Ahora, si estos datos fueran ciertos, obviamente Saca y su gente se van a convertir en el gran elector al que tienen que ir a buscar un poquito para negociar en todo esto. Pero bueno, vamos a ver 15 días bastante, son muy claras, por lo menos hasta ahora, las apuestas
con las que los partidos principales o tradicionales quieren terminar la campaña. Es obvio que Arena le está apostando y le apostó y le va a apostar, diría que buena parte de su tesoro de percepción al tema de la seguridad, eso es clarísimo. Incluso ya se ven anuncios de un Norman más coloquial hablando de la seguridad, y me da la impresión que esto es mano de JJ Rendón, un poquito. Bueno, pero hoy día el presidente hablaba de JJ Rendón y decía que Paco Flores y un empresario de acá habían salido a Miami a hablar con JJ Rendón, porque JJ Rendón no podía entrar al país, así que iban y llevaban la idea, que no estaba presente en el país ni estaba mandando directamente la campaña. Es que eso es cierto. Parte del problema es que JJ Rendón tiene una... En Venezuela. Sí, puede ser capturado por Interpol, ¿verdad? ¿Y será un hecho real o puede ser una persecución política? No, es un hecho real. Ya. Pues, ahora, Okay. Ahora, yo quiero plantearle una cosa que he escuchado que me parece interesante para analizar. Algunos dicen que, porque todas las encuestas están demostrando que el Unidad está entre 12, 14 puntos, a excepción de una encuesta, digamos, el resto está diciendo que está entre 11, 14 puntos, lo que significa que Unidad ha bajado. Algunos dicen que la gente de Unidad ya está emigrando y que ya emigró, por lo menos una parte ya emigró hacia otras candidaturas. ¿Será que habrán emigrado al frente, que es el que ha crecido? yo no estoy tan, por lo menos yo no estoy tan seguro de eso, ¿verdad? Bueno, pero sí puede convertirse en un elector determinante. Bueno, pero el efecto que obtiene una candidatura cuando empieza a aparecer en casi todas las encuestas de último, la gente siempre de alguna forma apuesta ganador, ¿no? Hay una cosa interesante de lo que ha habido en la campaña de la gente de Unidad, que son 3 partidos, es que se ha visto que cada uno ha ido velando por sí mismo. Acuérdense que tanto el PS como sobre todo el PCN, Concertación, son gente que la fuerza de ellos a nivel legislativo. De hecho, el PCN es lo que es por los diputados que tiene. Sí. Entonces, la campaña se ha basado bastante en promover mucho a sus figuras como diputados. Entonces, ellos están viendo incluso esto... Para 2015. Para 2015. Entonces, la campaña presidencial lleva en sus hombros las candidaturas a diputados de los del PCN, y gana incluso. Por ejemplo, hay banners o grandes vallas en San Miguel ¿cómo se llama? De Sandra Salgado, o afiches de los diputados del PCN de Santana. Y no del candidato. Y no tanto de Unidad, sino que eso va como en segundo plano. Entonces, es decir, romper eso tampoco les convendría a este momento. Me parece raro eso, pero a ver, porque en la televisión yo solo he visto a Saca. Si la gran apuesta de Unidad... Chicos, la televisión no es todo. No por eso, pero ahí está el 90%. Además, aquí no vemos televisión de Oriente, por ejemplo, chico, que no sé qué está. No, pero yo he estado viendo la televisión de Oriente. ¿Sí? Por supuesto, se ve en cable, Carlitos. Nada. Mira. Sí. Hay cable barato, te voy a mira, me gano la comisión, pero no voy a decir porque, a ver, yo creo que habría que preguntarle si está pagando el cable, o lo está pirateando la casa al lado. Mira, y se acaba de arrepentir el solo de su confesión burguesa, en sus propios estándares. Sí, el cable es común, Carlitos. Mira, te voy a llevar un día a una zona que vos nunca has ido, a la zona marginal donde yo paso siempre. Ahí hay Claro, Tigo y todo eso. Pasa. ¿Dónde vivo, pues? Mira, Nacho, yo sí creo que la gran apuesta de Unidad fue la figura de Tony Saca. Yo no sé si ese pudo haber sido el error de campaña. Eso tendrían que analizarlo posteriormente sus estrategas. Pero mira, ¿qué ha pasado con respecto a algunos alcaldes, sobre todo del PCN y del Partido Demócrata Cristiano? No voy a hablarlo de Ghana porque no conozco eso y no he visto noticias de eso, pero hay muchos alcaldes que están apoyando la fórmula presidencial del FMLN. Yo he sacado una y otra vez varias noticias, diversos momentos, diversos días noticias de alcaldes que van al apoyo. ¿Y por qué ese apoyo? Mira, y eso hay que ver.
mucha gente de seguidores del PDC y el PCN es gente que es beneficiada con los programas del gobierno. Es gente que tiene clara que están en peligro si gana Norman Quijano. Eso lo tiene claro la gente. Por eso creo yo que si hay desplazamiento ya de unidad hacia el FMLN, es gente que va siguiendo a sus alcaldes de esos municipios que están claros que hay que defender los programas exitosos de Mauricio Funes. Y eso lo garantiza solo el FMLN, obviamente. Carlos. Mira, sí, algo de cierto hay en esto. Si tú ves las encuestas ya por región, ahora el FMLN, y esto no es nuevo, lo vimos en la anterior elección de alcaldes y diputados, ahora el FMLN ha ganado muchísimo terreno, le ha ganado la zona rural a Arena. Es una zona que Arena controló electoralmente mientras estuvo en el gobierno. A mí lo primero que me indica es los manejos que se hacen en el gobierno, independientemente de quien lo administre, del aparato de Estado para penetrar y captar el voto en la zona rural, con sus programas. Esto así es, así fue durante todos los gobiernos de Arena y hoy las mismas encuestas nos lo demuestran, tampoco es la excepción. Ese es un terreno que se han disputado tradicionalmente. Yo recuerdo que también el PDC cuando fue gobierno también tenía igual, rural. igual. Y que no quiere decir que esté mal, ni quiere decir necesariamente que lo hagan de manera ilegítima, que se puede hacer con programas sociales, que se puede hacer de manera bien hecha, o se puede hacer abusando del aparato del Estado. Se puede hacer de las dos maneras. Pero el hecho es que ahí ha ganado el terreno. Y ese terreno, en la parte presidencial, se lo han disputado solo dos partidos políticos en este país, el FMLN y Arena. Y el avance del FMLN en estos años ha sido bastante grande. ¿Para dónde se va a ir la gente de unidad? Yo no me atrevo a decirlo. Yo creo que Tony Saca sigue vivo y coleando, no necesariamente para pasar una segunda vuelta, pero yo creo que un 14% sería un gran éxito político para Tony Saca. Ojo, está abanderando un proyecto nuevo, con una marca nueva, que se basa en su popularidad como expresidente ante los dos grandes partidos tradicionales de este país. 14%, perdónenme, sería un éxito electoral para Tony Saca y está luchando por mantenerlo. Y le puede, ojo, abrir la vía para un escaño en la Asamblea en las próximas elecciones. Agarraría más fuerza a su proyecto. Y yo creo que por ahí puede ir su apuesta. Todavía no se le están yendo esos votos, Nacho, yo no creo eso. No los he visto irse. No tenemos todavía encuestas posteriores, ni las vamos a tener, encuestas posteriores al debate y no sabemos cómo le afectó. Hay otro factor en esta elección, bueno, si querés también hablamos de las campañas, porque entre una campaña muy errática de Arena, que ha tenido que apostarle primero a dirigir su campaña contra Tony Saca, después a dirigirla contra el FMLN, después a pleitos internos de ver quién controla los mensajes de la campaña. A tal grado, lo comentábamos el domingo en Decisiones 2014, a tal grado que Norman Quijano salió hace pocos meses retratándose con pandilleros en Ilopango y con Douglas Moreno. Y ahora viene a decir que él no pacta con las pandillas porque de eso no se puede hablar y que incluso le va a dar de alta para aplicar la ley marcial. Así de errática ha sido esa campaña. Ciertamente los escándalos de corrupción y lo de Francisco Flores ha sido muy mal manejado por el partido y eso podría explicar algunas cosas. Pero no solo los errores de Arena explican, creo yo, esta tendencia ascendente del Frente. El Frente ha tenido una campaña muy inteligente como campaña, aunque yo esté en total desacuerdo de que pretendan gobernarnos sin decirnos qué quieren hacer con el país. Pero como estrategia de campaña ha sido efectiva. Aunado al papel del presidente Mauricio Funes, ¿verdad?, que se ha metido en la campaña desde hace un año, atacando a Arena, lo cual le ha permitido que mientras el presidente adopta el juego sucio en la campaña de atacar al enemigo, el candidato Salvador Sánchez Serén ha caminado relativamente de modo suave. Es el presidente el que ha traído también las respuestas de Arena hacia sus contrincantes. Las ha traído el presidente Funes, mientras Salvador Sánchez Serén ha marchado bastante despacio y por tanto causa buena impresión. Hoy me decía Roy Campos algo que yo no había pensado y que me parece muy curioso y lo quiero abonar a la mesa para el debate. Decía, la popularidad de Funes no necesariamente ayuda al candidato del Frente, lo cual es un poco contrario a lo que acabo de decir. Él dice, porque su popularidad opaca también al candidato y Funes no está en la papeleta. Y él comparaba un poco el caso de Tony Saca en la elección anterior, que era el personaje político más popular de este país, pero que eso no le alcanzó para llevar a la presidencia a Rodrigo Ávila, que en aquel entonces era candidato de Arena. Si quieres aquí lo dejamos en esta ronda para que... Ok, dos elecciones muy distintas. Sí. Yo creo que la elección anterior
fue una disputa entre candidatos, entre personas. Hoy ha sido entre estrategias, que es muy diferente, digamos, ¿cierto? La vez pasada era directamente entre si te gustaba más Mauricio Funes o te gustaba más Rodrigo Ávila. Hoy día es una estrategia. No sé si es así de fácil, Nacho, porque si te recordás de toda aquella campaña en la elección anterior de que no era Mauricio Funes, sino que era Hugo Chávez el que iba a gobernar. Que bueno, no era... pero el rol de Mauricio Funes en la campaña, liderando la campaña, fue muy importante. Voy al corte, volvemos rápidamente. Nuevamente me he dejado sin hablar en la segunda ronda a Lafit Fernández. Ya volvemos. Bueno, seguimos, Lafit. Te dejo con la palabra de este tema que está apasionante. Mira, yo creo que es apasionante analizar las estrategias, ¿verdad? Yo creo que Arena no entendió que el FMLN le hizo una guerra de distractores espectaculares y todas las trampas se las comía. Le salía un momento Saca por un lado, se peleaba con Saca, le tiraban Alba y se tragaba a Alba. Funes, con una habilidad que hay que reconocerse en la política, le comenzó a tirar efectivamente la guerra moral. Acordémonos él en él, acordémonos ahora con Flores y la Diego de Holguín. Entonces se fueron tragando y no, se desconcentraron de manera tal que creyeron que las peleas eran con otros. Pero eso no era parte de la campaña, la Diego de Holguín. La verdad. Ya, vamos. Hombre, que hable Lafit, espérate, déjalo que hable. Espérate, chico. Ya ahora, que la desconcentración fue brutal. ¿Ya? Y yo creo que Arena no entendió en los últimos casi 2 años que su oponente era el Frente. ¿Qué hizo el Frente inteligente? Es que aquí hay una arquitectura de campaña, o sea, independientemente se piense como se piense, que hay que reconocer. El Frente hace una campaña limpia, perfectamente limpia, casi de santos. ¿Ya? Y eso me decían unos analistas, por cierto, de una compañía internacional importante que le permitió limpiarse al Frente. ¿Ya? Y posiblemente hasta con un candidato débil, ¿ya? Con un Óscar Ortiz muy empujante, pero salieron, o sea, están saliendo en vestido blanco. ¿Ya? Y ese es el mayor, o sea, Arena llenó de tal nivel de confort al Frente que lo que esté pasando ahora es por los errores de sus propios estrategas, de sus propios consejeros, por los comentábamos ahora, y lo decía Carlos atinadamente. Fue tan apabullante los errores que Norman Quijano ni siquiera pudo reivindicar su papel de alcalde, lo que hizo bueno o no bueno. O sea, borraron todo. Es que es espectacular el nivel, la suma de los errores de Arena. Si uno de los gente que conoce a marketing político de este país no escribe posteriormente lo que fue esta campaña, creo que se va a hacer un pecado no hacerlo. Es correcto, es que la arquitectura de esta campaña es impresionante. Exactamente, es impresionante. Esta es una campaña, Nacho, con todo el respeto, genial. Sí. De análisis genial. Es que mira, no sé por qué Lafit está haciendo ese planteamiento. Aquí hay que ver varias cosas. Mira, en primer lugar, ¿por qué el éxito del FMLN en su campaña? Bueno, la misma fórmula presidencial dijeron, miren, vamos a hacer una campaña como la gente quiere. ¿Y cómo la gente quiere? Desde hace rato viene pidiendo la gente campañas limpias. Te voy a leer 2 datos de la encuesta de la UTEC, no de la UCA. Tiene también ese dato, pero el de la UTEC, porque el de la UTEC le podrían dar más credibilidad porque tienen un funcionario de ellos ahí aspirando a vicepresidente que no va a llegar, por supuesto. Dice la siguiente pregunta: ¿qué esperan de la campaña? 1, una campaña con propuestas reales. 2, y esto sí es importante, que no ofenda ni desprestigie a candidatos y partidos políticos. Eso lo dice el 21.6%. Y 3, que no recuerde el pasado conflicto que vivió el país, 17.7%. Y eso lo puedes
en algún momento lo vimos nosotros como la campaña sucia. ¿Qué es lo que ha hecho Norman Quijano? ¿Qué es lo que está haciendo René Portillo Cuadra? Campaña sucia, metiendo miedo. Por ejemplo, Norman Quijano dice que si gana el FMLN vamos a ir al socialismo del siglo XXI. El mismo cuento chino de 2009, no ha variado el esquema. Entonces, la gente está cansada de eso. Y además, reales. No sé quién de los, si Carlitos o Luisito habló, por ejemplo, de la fotografía que se tomó Norman Quijano con los pandilleros en Ilopango y con el alcalde de Ilopango, que bien que ese alcalde sigue en ese esfuerzo con las pandillas y con Moreno también, pero el discurso está diciendo que van hasta militarizar la seguridad pública. En el discurso están diciendo que no van a dialogar con delincuentes, con criminales. Pero si las pandillas en este momento todavía son eso todavía, porque no se han insertado a la vida como ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, en la práctica hacen una cosa y en el discurso están haciendo otra cosa. Y eso lo está viendo la gente. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el FMLN tiene que ofrecer, porque aunque Carlitos Dada dijo en algún momento que no sabía qué van a gobernar o qué país va a gobernar o qué le van a ofrecer al país, el FMLN ha estado bien claro, por lo menos en tres cosas. Uno, defender los logros de este gobierno. No reconocer que en este gobierno no hay logros es vivir eternamente viajando, es no vivir en El Salvador, porque logros sí hay. Y el FMLN, el principal punto de su campaña es precisamente defender los logros y segundo, profundizar los logros. Okay. Además de eso, otras situaciones que están ofreciendo. Eso le ha ayudado al FMLN. Y lo último, yo no creo, la FIT, que el trabajo que ha hecho el presidente Funes, uno, al denunciar la corrupción de la Diego de Holguín, no fue este año. Fue el año, bueno, no fue ni el año pasado, fue al principio de gobierno que el ministro de Obras Públicas llevó ese caso. Claro, tengo corto tiempo. Se desató hasta el año pasado, es verdad. Ya. Lo de Flores, ¿por qué lo de Flores es recientemente? Bueno, porque a partir del 23 de septiembre se supo de esas transferencias y esas cuestiones que al final no son ni el presidente, porque el mismo Flores fue a decirlo a la Asamblea Legislativa. Okay. Carlos. Sí, no, es que defender los logros de un gobierno, si yo no estoy diciendo que este gobierno no tenga logros, yo nunca dije eso. Te voy a repetir lo que dije para que lo entendas bien, porque a lo mejor no me di a entender. Dije que no nos ha dicho hacia dónde quiere llevar este país. Que tenías el micrófono apagado, pues será por eso. Defender los logros de este gobierno no es un plan estratégico de nación. El país está en una severa crisis económica. No sabemos de dónde vamos a generar riqueza. No sabemos a qué le vamos a apostar para el desarrollo, cuál va a ser nuestro polo de desarrollo. No sabemos cómo vamos a tapar el enorme hoyo de las pensiones. No sabemos cómo vamos a resolver la crisis financiera del Estado. No sabemos cómo, porque si tú te fijas, durante este gobierno que tú tanto te van a gloriar de los logros, hay una cosa que ha dicho y que está bien que lo defendas. Muy bien. Y tenés todo el derecho, chico. Lo que te digo es este gobierno no ha podido solucionar eso, entre otras cosas ha dicho el presidente Mauricio Funes, porque recibió el Estado bastante más quebrado de lo que se imaginaba. Esas son las razones que ha dado y supongamos que son ciertas y legítimas. Eso quiere decir que ha pasado 5 años tratando de estabilizar un país en crisis. Eso no le ha permitido, asumiendo que esto es cierto, no le ha permitido hacer una apuesta estratégica de nación. Yo hubiera esperado que Sánchez Serén nos dijera hacia dónde quiere llevar el país que pretende gobernar. No basta con decir vamos a defender los logros de este gobierno o los cambios. Yo lo decía también el domingo en materia de seguridad, particularmente donde menos le entiendo. ¿Qué continuidad está defendiendo? En este gabinete, en esta administración, ha habido 3 políticas de seguridad radicalmente distintas. Una con el ministro Manuel Melgar, bastante enfocada en la prevención y en la rehabilitación, donde había un Consejo Nacional de Seguridad Pública con la jueza Aida Santos, donde había un gabinete de seguridad encabezado por Jato Asbun y donde había bastante presupuesto porque esa era la apuesta. Cuando viene el cambio de ministros, Munguía Payés deshace todo eso. Desaparece el Consejo Nacional de Seguridad Pública, desaparece el Gabinete de Seguridad, Jato Asbun ya no tiene nada que ver en esto y todo el presupuesto de prevención se erradica básicamente. Y la apuesta se centra en la tregua con las pandillas, que por cierto el gobierno no ha querido asumir a estas alturas.
Cuando la Sala de lo Constitucional ordena el retiro del general David Munguía Payés, llega Ricardo Perdomo. Ricardo Perdomo, que hoy está investigando a los mediadores de las pandillas, que después de que Munguía Payés dijo que el narcotráfico no existía, ahora el narcotráfico parece... Ricardo Perdomo dijo que es la fiscalía, no él. Bueno, dijo Ricardo Perdomo. de acuerdo, parece que es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, te estoy hablando de 3 políticas de seguridad radicalmente distintas. Señores. Solo esta frase, Nacho, perdóname. Yo todavía no entiendo, cuando Sánchez Serén, y lo dijo en el debate, vamos a continuar con los logros de seguridad de este gobierno, yo no sé a cuál de esas 3 estrategias se refiere. Entonces vos podés defender... el programa. Pero si lo hemos leído, tenemos una entrevista con el que hizo el programa Marco Rodríguez esta semana en El Faro, donde admite que no fueron capaces de hablar de la tregua, porque significaba un problema. Ok, vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Señores, buenas noches. Dice De La Verdad Habla. Nacho, pregúntale a sus panelistas qué opinan del perdón que pidió Sánchez Serén. ¿Por qué lo pide hasta hoy, que está de candidato y no lo hizo antes respecto al evento de hoy por la mañana? Dice José Guillén Ardón, señores, pregúntense dónde está el fiscal, que ya no sale en los medios. ¿Qué le pasa? Pregunta. Adolfo Álvarez dice, ¿estará a tiempo todavía Arena en dejar de pedir el voto para Norman? Desde ayer se pide el voto para Arena, plantea. Ernesto Romero dice, buen programa como siempre. ¿Conviene para el país una segunda vuelta? En cuanto a costos y qué se puede hacer, gracias, saludos, dice Ernesto Romero. Raúl Hernández dice, al final creo que habrán 2 ganadores, uno será Tony Saca y el otro, el que sea electo presidente, ya sea Serén o Quijano. Isaela Méndez dice, quisiera saber qué piensan los excelentes panelistas acerca de la campaña sucia en redes sociales. Saludos a todos, dice Isaela Méndez. Mike dice, moraleja, escoger un candidato demasiado pronto ocasiona más desgaste que ventajas. Alejandro Ponce, sería agradable escuchar propuestas completas y no solo parafernalia politiquera, plantea Alejandro Ponce. Roberto Martínez dice, Tony no está buscando más fuerza en su proyecto, lo que busque es blindaje si fuera diputado. Jorge Méndez dice, campaña limpia. La de Tony fue la más limpia y no creció. No seamos ciegos. Alba y Funes son la razón por la cual va arriba. Hay más opiniones, pero como siempre el tiempo nos apremia, vamos al estudio para respuestas. Bueno, hay que recordar que hoy día se cumplió el aniversario más de los acuerdos de paz, ese importantísimo hecho que nos posibilitó no solamente alcanzar la paz en el país después de 12 años de guerra, sino que también iniciar un proceso de transformación política en el país. Bueno, señores. Comienzo precisamente por eso, Nacho, y que hasta hoy que es candidato pide perdón, no es verdad. Esta sería la 3ª o la 4ª vez que Salvador Sánchez Serén pide perdón por los daños causados durante la guerra. Lo que pasa es que hasta hoy pasaron los discursos que cada 16 de enero da el FMLN con su dirección, en este caso un miembro de su dirección es candidato, y entonces hoy lo captaron la mayor cantidad de medios. Inclusive yo recuerdo que cuando entraron a la presidencia Sánchez Serén hizo alguna alusión a ese pedido de perdón. Y hoy lo repitió. Y seguramente cuando le pongan la banda presidencial va a volver a pedir perdón. Creo yo que va a ser importante. Alba Petróleos y Funes han incidido bastante en los resultados, van a incidir bastante en los resultados a favor del FMLN. Yo creo que sí. Y es que Alba está haciendo un buen trabajo. Alba está demostrando el tipo de empresas que este país necesita, que con los empresarios, que el G20 que rodea a Arena y a Norman Quijano esta vez, jamás se puede hacer eso, porque esta gente solo es para ellos, para sacarlo e invertirlo fuera del país. Okay. Alba es para invertir en El Salvador. Y luego Funes, ¿por qué? Bueno, porque el presidente Funes es el que ha encabezado y ejecutado todos los programas que ha respaldado el FMLN. Tengo poco tiempo y necesito que darle espacio a Luis. Bueno, tal vez una de las cosas que decían que si convenía o no una segunda vuelta, yo creo que al final de cuentas no es lo que le conviene al país en términos de economía, ¿verdad? Porque eso implica mayor gasto. Pero es como la ley lo establece y es como están las condiciones políticas. Y alguien preguntaba también sobre dónde está el fiscal general, ¿verdad? Bueno, hace poco tiró un tuit sobre una reunión que tenía con gente de Guatemala, con el tema del lavado. Yo creo que todavía podríamos esperar ver alguna cosa más del fiscal que podría incidir dentro de la campaña. Todavía falta el tema de ¿cómo se llama?
el tema de Taiwán, podría surgir otro tema de campañas anteriores. Yo creo que debe haber otra bombita por ahí, digamos, que va a explotar. Yo creo que sí, lo que hay que ver es por dónde va a ir, porque no creo que pueda ser que venga del mismo lado. Ok. Lafit. Mira, muy rápidamente en el caso del fiscal, yo creo que de alguna manera el fiscal tiene que entender que la investigación de Flores y Taiwán ya no es secreta, ya, o sea, miren, por ejemplo, falta y habrá que analizar con mucho juicio crítico, pero por ejemplo, el fiscal tiene que explicar claramente, y ahí están, porque están en los archivos, de dónde están los cheques y las rutas. El fiscal ya tendría que decirle a este país de cara abierta, o sea, mire, esto es lo que recibí y esto es lo que pasó. O sea, por ejemplo, ya no se vale, por ejemplo, y ya no es cierto, decir que mire, que es que como vendieron o cerraron el banco ya no hay nada, cuidado. No señor. En los reportes se archivan, están obligados, sea quien sea, y hasta el mismo Departamento de Tesoro, de decir aquí está el archivo, todo esto. O sea, y mi consejo al fiscal, si me lo pidiera alguna vez, ya esto no es secreto, esto hágalo de cara al pueblo, ya no se vale, no guardar las cosas. O decir que es que estoy confidencialmente investigando. Ok, Carlos. Mira, rápidamente, Isela Méndez pregunta que en las redes sociales la campaña sucia, mira, en las redes sociales hay campaña sucia. Las redes sociales están llenas hoy de trolls que trabajan voluntariamente o no lo sé. Explica lo que es un troll, mucha gente no lo sabe. Un troll son perfiles, digamos, falsos o verdaderos en las redes sociales, ¿verdad? Encargados de atacar a todo lo que sea contrario a su agenda política o al grupo de su interés. Está lleno de eso en las redes sociales. ¿Una persona puede manejar cuántos? Bueno, no lo sé, Nacho, pero hay muchísimos y se habla de equipos que yo no puedo dar fe porque no los conozco. Sí. Ok, desde una persona puede manejar miles. Equipos cuyo trabajo es solo eso. Miles desprestigiar a quien sea que ataque, y el desprestigio es bastante nefasto. Ahora, hay otros que sinceramente lanzan sus ataques, ¿verdad? Porque las redes sociales también son, en las redes, el reflejo virtual, digamos, de un país que está muy tenso. Aprovecho, por ejemplo, para contestarle a Carlos Orantes, que mandó un tuit criticando que por qué yo solo criticaba las políticas de seguridad de este gobierno y no las de los 20 años de Arena. No, yo no estaba criticando las políticas de este gobierno, sino las 3 fases, y solo diciendo que no sé a qué se refiere Sánchez Serén cuando promete continuidad, y que me interesaría saberlo antes de, sí, como ciudadano, pues, que creo que es su obligación darnos a conocer sus planes hacia dónde nos quiere llevar. Si revisa el editorial del Faro, y lo invito a que lo haga, si me permitís el anuncio, hago una crítica a la intervención de todos los candidatos durante el debate, ¿verdad? Sobre todo en materia de seguridad, porque Tony Saca mintió, dio cifras mentirosas al respecto de seguridad pública. Lo mismo hizo Norman Quijano. Y la mayor de las críticas en materia de seguridad pública se le hemos endilgado al candidato Quijano por su propuesta esta de militarizar ese discurso que nos va a retroceder 50 años y que es un discurso peligroso. Yo por lo menos no estoy jugando a este tipo de cosas, pero entiendo bien que en las redes sociales hoy haya reacciones que tienen que ver, que reflejan la tensión en que han sumido al país los liderazgos o la falta de liderazgos políticos. Una más, Nacho, para terminar. El señor Romero pregunta que si conviene segunda vuelta, que si no sería muy caro para el país. Ciertamente este es un país que no se puede dar el lujo de gastar más de lo que es estrictamente necesario. Pero en este caso yo quiero decir, es mi opinión muy personal, ¿no?, que creo que una segunda vuelta, que no se da desde la elección de Calderón Sol contra Rubén Zamora, permitiría al ganador no sentirse un ganador absoluto, ¿verdad? Permitiría hacerle saber que su triunfo ha sido, digamos, condicionado, que no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, sea quien sea el ganador de una segunda vuelta, lo cual le obligaría, creo yo, o eso esperaría, a asumir con responsabilidad las dimensiones verdaderas de su triunfo y por tanto obligarlo a pactar con otras fuerzas políticas, pero sobre todo
convocar a la concordia y a la unión de la sociedad salvadoreña, Ok. creo yo que es lo que más hace falta. Ok, pero obviamente hay que tener segunda vuelta si lo señala la Constitución. Yo voy a recordar el caso, por ejemplo, en Chile, que muchos decían, ¿para qué segunda vuelta? Si en primera vuelta la candidata Bachelet ganó por 25% de diferencia. Obviamente Sí, cualquiera diría, pero- ¿para qué? Pero no es obligación la segunda vuelta. La ley es la Lo ley. dice la ley, pero si la gente, La ley es la ley. si la gente quiere que se resuelva esto en primera vuelta, lo puede hacer la gente. Ah, no, es otra cosa, por supuesto. Con la ley, votando. Claro, Claro, que vayan por a supuesto. votar y es más, Ok, yo les aconsejaría le que agradezco, vayan a votar y en primera vuelta no, que aquí gane no podemos hacer el partido no, que aquí tiene no que se puede ganar. hacer eso. Ah, dije el partido que tiene que ganar. Los políticos sí, tú estás invitado como periodista, digamos. Trata Te quedan de, solo como 5 días de campaña legal. trata de simular un poco. Gracias, Chico Valencia, por estar esta noche. Gracias, Nacho. Gracias, David Gracias, Fernández. Nacho. Gracias, Luis. Gracias, A Carlitos. ti, Nacho, y buenas noches a todos. Y felicidades. Buenas noches, gracias. Buenas noches, nos vemos Don Narciso. mañana, siempre a las... ¿Sí? Antes de despedir el programa, me gustaría mostrar este tweet a todos los amigos televidentes y también a los amigos panelistas. Si me lo ayuda el señor realizador, dice del perfil oficial de la Asamblea Legislativa, con 58 votos se aprueba dispensa de trámite para que el periodista debate con Nacho, en este caso Narciso Castillo, reciba condecoración de gobierno de Chile. Así que queríamos mostrar. Bueno, le voy a explicar claramente eso. Un nacional, como soy yo, nacional salvadoreño, tiene que permiso a la Asamblea Legislativa para recibir una condecoración de un gobierno extranjero, y eso es lo que ha pasado hoy día. Hicieron dispensa de trámite. Muchas gracias, los diputados. Buenas noches, hasta mañana.